Ted Bundy era voluntario en una línea de crisis para mujeres que sufrían agresiones sexuales. Las escuchaba, las calmaba, las consolaba y al mismo tiempo mataba a mujeres con ese mismo perfil psicológico. Esto no es una paradoja, esto es un patrón. Y cuando entiendas cómo funciona este patrón, vas a entender mejor a la persona que tienes cerca de ti. Bundy no era el arquetipo de villano que nos quieren vender en la televisión. No era el típico baboso, no era el típico villano que creemos que es tonto, que es torpe. No, él era brillante, era un estudiante de derecho brillante. Incluso trabajaba de la mano con la policía. Y lo que hacía esta relación más impresionante es que incluso fue condecorado por la misma. Fue condecorado por salvar a un niño de ahogarse a los pocos meses de estar en contacto con la policía. Incluso la misma persona que supervisaba en la línea de crisis de ayuda que mencioné anteriormente, lo mencionó como una persona tranquila, una persona apaciguadora, una persona que estaba siempre dispuesta a ayudar. Y sobre todo, el supervisor de la línea de Seattle nunca se imaginaba que estaba tratando con un monstruo. Bundy, como muchos otros asesinos seriales, creció en un ambiente complicado. Creció creyendo que sus padres eran en realidad sus abuelos y que su madre materna era en realidad su hermana mayor. Y esto quiero preguntártelo a ti directamente. ¿Cómo crees que afecta a la mente de un niño saber que todo su entorno familiar era tan solo una mentira para guardar las apariencias? Ya desde pequeño mostraba claros indicios de que algo no estaba bien con este chico. Demostraba claros indicios de manipulación, de crueldad animal sobre todo, de crueldad hacia sus compañeros de clase, hacia su madre, hacia otras personas que no fueran él. Desde pequeño ya se notaba que era una persona con claros trastornos de personalidad, lo que hoy en día sería pues un claro indicativo de que algo no va bien en un niño. En ese tiempo pasó desapercibido. Pasó desapercibido porque él era pues visto como el típico chico americano, chico perfecto, chico guapo, chico atractivo, pero todo esto no valía nada si dentro de aquí tu cabeza no está bien. Pero hay algo que hace que su vida cambie para siempre. Y ese algo no tiene nada que ver con la violencia. En el 1967, Bundy se enamoró de una chica de clase alta. 2 años después, ella lo dejaría porque alegaba que él era inmaduro y una persona sin objetivos en la vida. Bundy cayó en depresión, dejó los estudios y sobre todo cultivó una obsesión compulsiva con esta chica. Años después, cuando ya era un estudiante de éxito, era una persona con objetivos en la vida, con dinero, era una persona que era popular incluso entre las chicas dentro de su instituto, decidió volver con ella de una manera meticulosa. La engañaba, la manipulaba y consiguió al final lo que él quería. Iba también esta relación que incluso hablaron del matrimonio. Y justo cuando la relación estaba en su mejor punto, él decidió dejarla, sin explicaciones y sin ningún tipo de razón de por qué la dejaba. Simplemente la dejó por quizá un simple acto de maldad. Muchos expertos consideran que este fue el primer acto de manipulación psicológica y esto es lo que podríamos considerar como su primera víctima. Esta chica sería una de las pocas chicas que tuvieron contacto con este asesino y nunca terminó asesinada. Esta obsesión llegó hasta tal punto que Ted Bundy tenía un perfil específico de chicas a las que él cazaba. Cazaba a chicas principalmente de entre 20 y 30 años, con el pelo negro, con el pelo castaño, con personas muy parecidas a esta chica que, según él, le rompió el corazón. Hasta ahora hemos visto a un hombre roto, con una infancia llena de mentiras, con un desengaño, con un amor poco correspondido, pero lo que viene ahora es lo que hace que este caso siga siendo estudiado por psicólogos a día de hoy. Bundy fue evaluado exhaustivamente por muchos psicólogos que pasaron por la cárcel en la que él estaba y llegaron a la conclusión de que él era un psicópata con un trastorno maníaco depresivo. Y tenemos que tener en cuenta esto para saber que él no era una persona psicótica, no era una persona que actuaba bajo los efectos de las drogas, no era una persona con visiones que le dijeran dónde matar, cómo matar. Esto no era así. Él era una persona plenamente consciente de qué hacía paso a paso. En el momento de sus asesinatos, en el momento en el que tenía la víctima justo delante, que la veía a los ojos, que la veía sufrir, él no tenía una pérdida de la conciencia, no estaba bajo los efectos de una droga, él era
plenamente consciente, era una persona plenamente funcional. Y aquí es donde yo quiero introducir un concepto acerca de el psicópata funcional. Es un tipo de persona que lo vemos en muchísimos aspectos de la vida, en el aspecto laboral, en el aspecto de negocios, pero él era una persona distinta. Era una persona que podía haber matado a una chica hace unos minutos y hablarte con total normalidad. Te sonreía, te hacía sentir parte de su círculo social, te manipulaba. Era una persona que físicamente era atractivo, sabía cómo hablar contigo para hacer lo que él quería que hicieras. Y esto precisamente era el problema más grande y uno de los precursores de lo que sería el concepto de psicópata funcional. Pero ahora llega el momento de hacernos una pregunta que nadie se había hecho. Durante su estadía en la cárcel, Bundy recibía miles y miles de cartas de groupies que querían compartir un tiempo con él. Chicas de unos 20 o 30 años, justamente el perfil de apariencia y el perfil psicológico que él buscaba en sus víctimas cuando él estaba libre, pues estas chicas buscaban forzosamente siempre tener un contacto con él. Ted Bundy incluso creó una familia dentro de la cárcel, se casó y tuvo a una hija y tenía a todo un séquito de seguidoras suspirando por él. Pero esto no es solo morbo barato, es psicología evolutiva. Cuando vemos a una persona carismática, con la capacidad de articular la palabra, con la capacidad de poder comunicar correctamente sus ideas, con la capacidad de sonreír, con la capacidad de hacerte sentir cercano a él, nos negamos a creer que esta persona sea un asesino serial, que esta persona sea un monstruo y que esta persona seguramente, si tuviera la oportunidad, te acecharía y te torturaría de las maneras más inimaginables posibles. Pero ahora quiero hacerte una pregunta mucho más incómoda. Si Ted Bundy viviera en nuestros días, si tuviera un canal de YouTube, si tuviera un Instagram, si tuviera un perfil en redes sociales, si subiera vídeos acerca de motivación, acerca de su visión de la vida, ¿lo detectarías? Y yo te voy a dar mi respuesta y lo que creo que pasaría. Y es que probablemente, basándonos en la psicología y en lo bien que él comunicaba sus ideas, probablemente ninguno de nosotros nos diéramos cuenta del tipo de monstruo que él era. Bundy dijo algo antes de morir que creo que merece la pena que escuches. Y es lo siguiente. Queremos creer que podemos identificar a las personas peligrosas, pero lo más aterrador es que no podemos. La gente no se da cuenta que convive con asesinos en potencia. Esto no lo dijo un agente del FBI, lo dijo él. Y para mí, la pregunta de este vídeo no es si él era bueno o malo. La pregunta es, ¿qué dice de nosotros que convivimos durante años con un asesino en serie y no nos dimos cuenta? Si quieres más análisis como este, ya sabes dónde suscribirte.